Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de este curso de Historia del Arte y Estética, en este caso Estética, Historia del Arte y Estética 1, que vamos a comenzar este año. Bueno, este es nuestro primer encuentro. La idea es arrancar con los conceptos más elementales, ¿no es cierto?, de la estética. En mi caso, conmigo van a trabajar la parte de estética y con la profesora Belén trabajarán la parte de historia del arte. Bueno, quien les habla, el profe Alejandro Tomás Neris, ¿sí? Y vamos a arrancar con los primeros conceptos, los conceptos elementales, y vamos a valernos de algunos autores, ¿sí? Bueno, las primeras preguntas, las primeras cuestiones que vamos a trabajar es sobre el concepto, la idea de estética, y vamos a partir de lo que vamos a llamar el principio etimológico, es decir, cuál es el significado de la palabra estética y de dónde proviene el término estética. En este caso, el término estética es un término griego. En griego hay estesis, hay estéticos, que significa sensación, sensibilidad, ¿sí? Y de ahí deriva directamente el vocablo estética. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Este término como tal, ¿sí? Como tal, el término estética, y podríamos decir que la disciplina de la estética dentro de lo que es el árbol de las ramificaciones, es decir, de las disciplinas de la filosofía, data de mediados del siglo XVIII, más precisamente 1750, con este personaje que ahí pueden ver un dibujo de la tapa de su libro, primer libro, y de un dibujo de él, ¿no es cierto?, de Alexander Gottlieb Baumgarten, ¿sí? Que es el que en 1750, por así decirlo, introduce el término como tal de estética, y en ese momento estética se lo piensa, Baumgarten lo propone como aquella ciencia de lo bello. Es por eso que la belleza como tal va a ser uno de los, más bien, el primer objeto de estudio históricamente, ¿no es cierto? Hablando, va a ser la primera consideración sobre objeto de estudio de la estética, el tema de la belleza. Esto a partir de la contemporaneidad. En realidad ya finalizando la modernidad va también a cambiar pasando a la cuestión del arte. Ahora explicamos. Fíjense que acá vamos a tener dos cuestiones hablando sobre el objeto para ver cómo también transcurrió el paso de pensar a la belleza como único objeto de estudio de la estética a plantearlo al arte, ¿no es cierto? Y todo lo que ello implica como objeto de estudio de la estética. Como dice ahí, el objeto de estudio es la esencia y percepción de la belleza, focalizando nosotros en el tema de la cuestión de lo bello, es la reflexión sobre la actividad artística, ¿sí? Y Elena Oliveras, que ya es una de las autoras que vamos a seguir, una de las pensadoras, profesora de filosofía y doctora también en filosofía del arte, muy argentina, muy reconocida y a quien vamos a seguir muchísimo en esta cátedra, dice, si bien junto al arte, la belleza ha constituido históricamente el objeto de la estética, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién, su primera acepción fue el tema de la belleza. Y dice, continúa, es indudable que hoy es aquel, es decir, el arte, y no esta, es decir, la belleza, el que delimita el campo de la disciplina, ¿no? Entonces, haciendo, por así decirlo, como síntesis, tenemos a la filosofía como la ciencia gestora y madre, de ahí desprendemos a la estética y podríamos sintetizar en los objetos de estudio hoy por hoy de la estética, la belleza una acepción más antigua. Hoy hablaríamos del arte y cuando hablamos del arte hablamos del gusto, hablamos del artista y hablamos también del espectador. O sea que el concepto de arte o la idea de arte, que también vamos a trabajar en otros videos, es mucho más amplio, mucho más abarcativo. Bien,
Vamos a recorrer algunos autores sobre, a ver qué piensan, qué opinan sobre esta cuestión de la estética. Quiero aclarar que solamente vamos a nombrar, vamos a decir el concepto, no nos vamos a detener tanto, es para tener una idea general. Después ustedes en las otras estéticas, en estética 2 y 3, donde van a trabajar la modernidad y la contemporaneidad, van a profundizar con estos autores. Nos vamos hacia el siglo XVIII y XIX, tenemos a Immanuel Kant, ¿sí? Donde él habla de la estética como una reflexión sobre los problemas del arte, y finalizando el siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, Martin Heidegger, ¿sí? Hablando de la estética como el saber acerca del comportamiento humano sensible relativo a las sensaciones y a los sentimientos y de aquello que lo determina. Sir Heidegger, fíjense las dos posturas, ¿no? Manuel Kant en la línea de pensar a la estética como o teniendo al arte como objeto de estudio, y Heidegger va a hablar en realidad o va a hacer alusión otra vez al original, ¿no es cierto?, de que lo proponía Baumgarten, haciendo alusión también a la etimología del término, ¿no es cierto?, estética. Por eso es que va a hablar de lo sensible y de las sensaciones. Bueno, también vamos a trabajar, por supuesto, el concepto de Elena Oliveras, ¿sí? Donde dice que es una disciplina que estudia la experiencia estética, también concepto que vamos a desarrollar después. Experiencia estética es una expresión muy abarcativa, y vamos a ver que hoy por hoy en teorías del arte se utiliza, y se utiliza mucho, vamos a profundizarlo. Y continúa no partiendo necesariamente de la sensación, que es lo que significa la palabra estética, como dicta justamente la etimología. Por eso hay una aclaración acá en esta placa donde dice que Oliveras está en la misma línea que Hegel, Friedrich Hegel, otro autor pensador, que sostiene que la disciplina en realidad debería llamarse filosofía del arte. Incluso, como dice ahí, más determinadamente, filosofía del arte bello, que es un poco como hoy se la reconoce a la estética. Bueno, es una rama de la filosofía, es una disciplina filosófica que por supuesto entonces tiene el tinte y tiene el talante de las preguntas, ¿sí? Es decir, algunas preguntas básicas, elementales, sobre decir, qué es lo que se cuestiona, qué es lo que se interroga desde la estética o la filosofía del arte. Algunas, solamente algunas preguntas, ¿no es cierto? Partiendo de, bueno, pero ¿qué se considera? ¿Qué es lo bello? ¿Qué sería tener buen gusto cuando hablamos en arte de falta de gusto o tener buen gusto? Esta cuestión de la belleza es una cuestión subjetiva, es objetiva, es algo relativo, es absoluto decir que algo es bello. ¿Qué entendemos por arte? ¿Qué se entiende por arte? Algunas preguntas más como ¿quién es el artista? ¿A quién vamos a considerar artista? ¿A qué vamos a considerar una obra de arte? Son los grandes interrogantes que nos hacemos desde la estética o filosofía del arte. Bueno, en este punto, acá lo tienen bien sintetizado, ¿sí? Elena Oliveras plantea que, bueno, hay un proceso en el nacimiento de la estética o filosofía del arte, y va a tener su punto de partida en el siglo XV, ¿no? En el Renacimiento, que justamente es un siglo clave para la ciencia y para el arte, y en realidad para muchas ciencias, para el mundo, yo diría, ¿no es cierto? Porque el siglo XV justamente que como una especie de... yo siempre pongo esta imagen, ¿no? El Renacimiento eh, ocupo dos imágenes, la de la ruptura, la del quiebre, pero a la vez también de la bisagra. Es decir, hay muchas cuestiones que se rompen, que se cortan, pero también a su vez el siglo XV va a representar una bisagra que permite unir dos tiempos y permite darle un poco más de flexibilidad, ¿no? Bueno, me parece que esa imagen podría acompañarnos, ¿no? El siglo XV no pasa desapercibido porque es el tiempo de las grandes revoluciones, y entre esas revoluciones tiene que ver con la idea de hombre, la idea de mundo, la idea de ciencia y de arte.
hay un cambio, un pasaje de cómo vemos al artista y a su obra socialmente, ¿no? De una edad media donde el artista no podía ser, por ejemplo, considerado un autor principal o creador de la obra, a un renacimiento y a una modernidad donde el autor, el artista se convierte en autor, ¿sí? Y en creador de la propia obra, ¿no? Por eso decimos que la estética o la filosofía del arte como tal es producto de esta ilustración y en realidad vamos a ponerlo como también se ilustra ahí como una marca de la modernidad. Bien, por supuesto que como teoría del arte, la estética como teoría del arte se va a vincular con otras ciencias, con otras disciplinas, ya que hablar de teoría del arte es mucho más amplio que hablar solamente como una disciplina que se encarga de la belleza, ¿no? El concepto de arte es mucho más amplio y cuando hablamos de teoría, de teorizar, de construir, tenemos que sí o sí relacionar al arte con otras disciplinas, como por ejemplo, como dice ahí, el psicoanálisis, la psicología de la percepción, pero sin lugar a dudas, todo el factor de lo social, la sociología, la antropología, esta idea de hombre, de sociedad, ¿sí? La lingüística, la semiótica, hoy por hoy son parte del estudio de lo que sería las teorías del arte. Y por supuesto, y en este espacio, en esta asignatura, lo vamos a estar relacionando muchísimo con la historiografía y con la hermenéutica. Bueno, esto es en realidad un primer, eh, como decimos a veces en la expresión, pantallazo, una primera idea sobre qué estudia la estética y vamos a ir avanzando clase a clase, ¿sí? En algunos videos más. Bueno, solamente dejo por último esta imagen de Picasso y esta frase última para que quedemos reflexionando y en nuestro próximo encuentro tomemos como punto de partida. Para esto vamos a tener que volver a algunos conceptos elementales, básicos de filosofía que ya lo tuvieron, que es esto de, eh, bueno, qué significa, qué se entiende por ser, por esencia, qué es el ente, ¿no? Y acá, ¿qué significa para nosotros esto de que buscamos desde la reflexión, digamos, filosófica sobre el arte? Dice, buscamos el ser del ente, buscamos el ser del ente y tomamos a la belleza como una cualidad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué estamos queriendo decir cuando estamos pensando en que buscamos el ser del ente? Y en este caso, el ente sensible, que sería el objeto, ¿no es cierto? Que sería el arte. Buscamos el ser de la obra que estamos observando, el cual somos espectadores, pero aquella que también estamos construyendo. ¿Cuál es la esencia de esa obra? ¿Dónde está el ser de ese ente que es la obra? Bueno, dejo estas preguntas para seguir pensando y bueno, como les dije, para tomar como punto de partida para el próximo encuentro. Desde ya muchísimas gracias, espero haya podido explicarme y bueno, quedamos a la expectativa de un nuevo encuentro. Muchísimas gracias.